Hablar con Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Y hoy, en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, que es lo que vamos a leer en la lectura, en la primera lectura de la liturgia, nos dice: porque somos sus colaboradores, los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Porque Él nos dice en la Escritura: en el momento favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. Y pensaba que a Jesús le puede gustar que conversemos hoy en esta hablar con Jesús, que cómo es nuestra fe. ¿Cómo le damos esa fuerza para seguir estas instrucciones de San Pablo? Les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, que se note en nuestra vida. ¿Y cómo? Bueno, es cómo enfrentamos las contrariedades y cómo vemos todo lo que nos sucede como venido de las manos de Dios. Esto es algo que está en la esencia del espíritu cristiano. El no tener una ambición tan grande de bienes o de éxito, sino que ver las cosas que nos suceden como permitidas por Dios, poner todo nuestro empeño en que vayan bien, pero no perder la paz cuando van mal. Recordemos cuando Gedeón enfrentó a sus opresores. Gedeón era uno de los jueces de Israel. Siguiendo órdenes de Yahvé, fue a pelear contra los madianitas. Y los madianitas contaban con un ejército, dice la Biblia, que eran de más de 70,000 guerreros, mientras que los judíos solo tenían 32,000. No obstante, fiel a Dios, Gedeón lanzó sus hombres al ataque. Pero he aquí que ya en la marcha hacia la batalla, Dios le detiene y le dice: alto, Gedeón, ¿a dónde vas con tantos hombres? Yo voy contigo, no hacen falta tantos. Si llevas 32,000, se corre el riesgo de que no se le atribuya la victoria a Yahvé, sino a tus dotes de conductor militar. Debes ir con menos. Y la Biblia dice que Gedeón le preguntó: ¿qué deseas que haga? Diles, dijo Yahvé, que quien tenga miedo que se retire del ejército. Y según la Biblia, cuando Gedeón interrogó al ejército, los que tuvieron miedo fueron 22,000, por lo que el número de sus hombres se redujo a 10,000. Pero Gedeón, que tenía puesta toda su esperanza en Dios, volvió a ordenar el ataque. Se pusieron de nuevo en marcha. Y cuando sus 10,000 se aprestaban a combatir, Dios le volvió a decir nuevamente: alto, ¿a dónde vas con tantos hombres? ¿No te he dicho que voy contigo? No hace falta tantos. ¿No confías en mi compañía? Mira que si vences solamente con 10,000, habrá peligro de que se piense que todo fue fruto de tu habilidad militar. Debes reducir aún más el número de tus guerreros. Y la Sagrada Escritura afirma que Gedeón aceptó la indicación enviando a sus soldados a beber agua en el arroyo, donde serían divididos, conforme a lo que les pedía Dios, en dos bandos. De un lado, los que bebían el agua con elegancia, llevando tan solo un poco en la palma de la mano hacia la boca. Y del otro, los que se arrojaban al arroyo para beber desaforadamente como bestias. Al combate solo deberían ir los primeros. Lo cierto es que lanzándose al arroyo bebieron 9,700, de manera que el ejército se redujo solo a 300 guerreros. Y Dios le dijo: ahora sí parece un número apropiado, pues ya no hay riesgo de que alguien le atribuya la victoria a tus dotes de conducción militar. Y solo me resta decirte que Gedeón atacó con sus 300 valientes y su esperanza puesta exclusivamente en el Señor de los ejércitos, y venció. La historia que acabo de resumir nos previene del error habitual de poner nuestras esperanzas en Dios
pero no solo en Él. Por ejemplo, en los momentos duros, el triste piensa que la alegría está en Dios, pero no solo en Dios, sino también en ese dinero que tan bien nos vendría, o en una mejora de la preocupante salud de mi deteriorado cuerpo, o en la aprobación de un examen en la universidad, o de la adquisición de un buen empleo, o de un novio nunca termina de aparecer, o en la solución de múltiples problemas políticos nacionales. Pero yo creo que la historia de Gedeón es un espléndido ejemplo a imitar, pues tanto él como sus hombres manifestaban una actitud semejante a las benditas almas del purgatorio, a las que llamamos benditas porque además de tener el cielo asegurado, es lo único en lo que tienen puesta su esperanza. Más concretamente, si un alma del purgatorio se le preguntase, ¿tú qué estás esperando?, nos contestaría sin vacilar, estoy esperando a Dios. Y si le insistiéramos algo más, nos diría, no, porque ya he comprendido definitivamente que la felicidad no está en Dios y en algo más, sino solamente en Dios, que es el único que no decepciona cuando en Él se confía. Por eso las benditas almas del purgatorio nos enseñan la importancia que tiene el hecho de cultivar la esperanza sobrenatural. El primero, que difiere un poco de simplemente las esperanzas humanas, porque la esperanza sobrenatural apoya solamente en Dios y tiene a Dios como objeto propio y exclusivo, lo que constituye la esencia de toda virtud teologal. Mientras que las esperanzas humanas, esas que a veces nos hacen falta, se apoyan en el dinero, en los afectos, el poder, en el éxito, en la salud y tal vez parcialmente en Dios. Un cristiano con esperanza teologal, si no consigue el trabajo por el que tanto invocó a Dios, no le importa, porque sabe que el Señor le dará la gracia para sobrellevar con dignidad y alegría esa contrariedad. Si su salud empeora, confía en que Dios le ayudará a transformar la enfermedad en medio de santificación. O si no aprueba el examen universitario por el que tanto se ha esforzado, espera que la gracia divina le permita descubrir el significado positivo de esa situación. Pero en todos estos casos, los protagonistas tienen puesto su punto de apoyo en Dios, no en algo más. Porque para ellos, cuando buscan algo más y no solamente Dios, entonces las cosas cambian. Para tener la esperanza sobrenatural en estado puro es necesario ser humildes. Es reconocer la condición de criaturas indigentes. Sin mí nada podéis hacer. Eso nos dice Jesús. Y el humilde nunca se desubica poniendo la esperanza en los bienes sobrenaturales, en algo que no sea Dios. Al igual que los hombres de Gedeón, se apoya exclusivamente en el Señor de los ejércitos. De modo que cuando seas defraudado por aquel amigo de siempre, o por el contrario, cuando sea él que haya sido defraudado por ti, la esperanza sobrenatural te impulsará a valorar la importancia de tener apoyo exclusivo en ese Dios que nunca decepciona cuando en Él se confía. Porque la esperanza sobrenatural verdadera exige exclusividad. La prueba en la que podemos reconocer que Dios espera de nosotros el ejercicio de la esperanza sobrenatural la constituyen esos momentos en los que experimentamos que Dios nos pregunta, ¿confías solo en mí o confías en mí y en algo más? ¿Yo soy tu vida lo único importante o solo lo más importante? Mientras estemos atados a esperanzas humanas, no experimentemos en plenitud el misterio de la esperanza cristiana, porque solo avanzan por el camino de la esperanza sobrenatural quienes saben perfectamente que el ave atada por un hilillo sutil no puede volar, como nos decía San José María, y que esos hilillos no son otra cosa que esperanzas humanas condicionantes de nuestra esperanza en Dios. San Pablo nos vuelve a decir, no recibir en vano la gracia de Dios, porque somos sus colaboradores. Señor, a ti te pedimos que tengamos realmente esta esperanza que todo lo pasa por encima,
una esperanza sobrenatural que solo te tiene a ti y no algo más, sino solo a ti. Ponemos estas intenciones en manos de nuestra Madre la Virgen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.